El Alpha Tau utiliza una idea que sinceramente me sorprendió cuando empecé a investigarla. Lleva un motor cohete. Veamos la diapositiva 4. Y ese motor cohete puede hacer que el misil impacte contra el suelo a una velocidad considerablemente mayor. La forma en que estos misiles, estas ojivas, interactúan con la atmósfera es la siguiente. Cuando entran en la atmósfera, de hecho, aumentan su velocidad hasta una altitud de unos 25 kilómetros, aproximadamente 75,000 pies. Es decir, literalmente están cayendo. Y como cuando dejas caer una piedra en el vacío, siguen acelerando hasta una altitud bastante baja. Pero en las altitudes inferiores, de 25 kilómetros hacia abajo, la densidad aerodinámica, la densidad del aire, aumenta de forma drástica y se ralentizan muchísimo. Si miramos la diapositiva 11, podemos ver un ejemplo de esto. Ahí está. Gracias. Si se fijan en la curva situada más a la izquierda, la azul, el eje vertical representa la altitud y el eje horizontal, la velocidad. Esto corresponde a una ojiva Alpha Tau sin propulsión. Pueden ver que al bajar hasta los 20 kilómetros, su velocidad aumenta simplemente porque la atracción de la gravedad hace que acelere. La resistencia aerodinámica está ahí, pero es realmente mínima. Y luego, al llegar aproximadamente a los 25 o 20 kilómetros, pueden ver que empieza a frenarse rápidamente. Así que si llegara al suelo sin atmósfera, impactaría a casi 4 kilómetros por segundo si no tuviera propulsión. Pero en realidad impacta contra el suelo a unos 3,4 kilómetros por segundo. Esto es importante porque la energía cinética se transforma en efecto explosivo. A estas velocidades tan altas, la energía cinética se convierte en una descomposición explosiva de todo el objeto. Ya saben, aumenta con el cuadrado de la velocidad. Así que, si vas a 4 kilómetros por segundo, 3 kilómetros por segundo, tienes la energía equivalente a tu propio peso en TNT. Por tanto, si tu objeto no llevara explosivo y fuera un objeto de 1000 kilogramos, como lo es la ojiva Alpha Tau, tendría una potencia explosiva equivalente a su peso en TNT, 1000 kilogramos. Eso ya es bastante considerable. Pero si impacta contra el suelo a 4 kilómetros por segundo, tendrá la energía explosiva de 4 dividido entre 3, es decir, 1 1/3 al cuadrado. Así que será cerca de 1,5 veces la energía cinética de los explosivos de alta potencia, o 1500 kilogramos. Por tanto, con la ojiva puedes aumentar el efecto explosivo simplemente acelerándola con el motor cohete que vimos en el misil de la diapositiva 4. Así que, aunque el misil pierde peso a medida que funciona el motor cohete, cuando impacta contra el suelo a, pongamos, más de 4 kilómetros por segundo frente a 3 kilómetros por segundo, tendrá aproximadamente entre 2 y 2,5 veces la energía cinética equivalente a su peso en TNT, y eso va a provocar una explosión mucho mayor. Además, en el caso del Alpha Tau, lleva una ojiva de 500 kilogramos. Así que el efecto explosivo del impacto de un Alpha Tau se acerca al de una ojiva de explosivo de alta potencia de entre 4,000 y 5,000 libras. Y eso significa que se generan daños considerablemente mayores. Así que este es un fenómeno relacionado con un impacto a hipervelocidad. De hecho, una forma de destacar este efecto sería llamarlo un impacto a velocidad ultra hipersónica, es decir, algo que va a bastante más de 3 kilómetros por segundo y que aumenta con la proporción de 4 sobre 3 kilómetros por segundo o de 5 sobre 3 kilómetros por segundo. Así que aumentar la velocidad de la ojiva equivale realmente a lanzar una ojiva más pesada. Un misil como este, el Khorramshahr, que lleva una ojiva de 1500 kilos, no produce tanta potencia explosiva como la ojiva de 1000 kilos del Fatah, porque el Fatah impacta contra el suelo a mayor velocidad. Y esto tiene un impacto significativo. Si la guerra hace que Irán vuelva a una estrategia de castigo contra Israel, por supuesto, no hay defensas aéreas capaces de detener las ojivas del Fatah.
Y lo que vamos a ver es que cada ojiva que llegue tendrá una potencia explosiva equivalente a 4.000 o 5.000 libras de explosivo. Eso va a causar muchos daños. Así que si vamos a la diapositiva 12, una forma de visualizar los daños que podrían producirse en Israel o en las bases del Golfo Pérsico, las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, es observar lo que podrían hacer los ataques con Fatah. He elegido Washington, D.C. o lugares con los que la audiencia está familiarizada en términos de escala y ubicación. La semana pasada, en la diapositiva 13, mostré los daños causados por un único impacto junto a la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. y mostré los distintos contornos de la explosión. Pero dentro de poco voy a poner esto en una perspectiva más amplia, porque es una simplificación excesiva limitarse a situar los contornos de la explosión sobre estas curvas. Hay muchos daños generales causados por los escombros que salen despedidos y por las reflexiones de la onda de choque, y la gente debería ser consciente de ello. Cada vez que una de estas ojivas impacta, se producen muchos daños por otras cosas que ocurren. Así que veamos la diapositiva 15. Estos daños en el edificio Murrah, en Oklahoma City, fueron causados por una explosión de unas 4.000 libras en la base del edificio. Este criminal llegó en una furgoneta. Estaba llena de nitrato de amonio, que es un material fertilizante, y de fuel oil. Es un explosivo llamado ANFO. Llevaba unas 4 o 5.000 libras de este material en la furgoneta. No es tan potente como el TNT. Tiene aproximadamente un 80% de su potencia, pero eso no debe... Sí, 5.000 libras es mucha potencia. Es una potencia enorme, y se puede ver lo que le hizo a este edificio. En la diapositiva 16 podemos ver otra imagen del edificio. Lo que ocurrió fue que la explosión se produjo en la base. Se ven dos figuras de pie junto a la base, que sirven para hacerse una idea de la escala. Y a su izquierda estaba aparcado este coche. La onda de choque subió desde el suelo a través del edificio y levantó todas estas plantas, haciendo que fallaran y se derrumbaran. Así que la gente murió no solo por las ondas expansivas, sino también por el colapso de la estructura. Si miramos la diapositiva 20, podemos ver cómo murió la gente. Las pirámides rojas muestran personas, los lugares donde murieron. Así que lo primero que hay que señalar es que las pirámides sobre la zona donde se derrumbaron los pisos indican que estas personas estaban muertas. Murieron, sobre todo en los niveles inferiores, donde los pisos se les vinieron encima. Pero si observamos la parte izquierda de la estructura, donde los pisos no llegaron a derrumbarse por completo, vemos un gran número de triángulos rojos. Esto se debe a que la onda expansiva atravesó esas estructuras. Al ascender, también penetró en las zonas exteriores de la estructura. Entraron escombros que golpearon a la gente. Las personas salieron despedidas a velocidades muy altas. Fueron alcanzadas por objetos que volaban y murieron. Y si miramos hacia el centro, podemos ver, digamos, en la cuarta planta desde arriba, en la zona central, algunos triángulos azules y amarillos. En realidad, esas personas no sufrieron heridas graves, pero justo a su lado había personas que resultaron heridas de muchísima gravedad. Así que hubo una gran cantidad de escombros proyectados. Algunas personas tuvieron mala suerte y otras no. Por tanto, estas ondas expansivas son complejas en la forma en que se manifiestan en la estructura. Y los escombros proyectados desempeñan un papel importante a la hora de determinar dónde se producen los daños y dónde la onda expansiva es intensa o no. Veamos ahora los daños causados por la onda de choque secundaria en Oklahoma City por este atentado terrorista. Veamos la diapositiva 21.
En el centro de este plano de la zona urbana de Oklahoma City, pueden ver un pequeño icono que indica una explosión en el lugar donde estaba aparcado el vehículo cuando detonó, y pueden ver el edificio. Si miramos la diapositiva 22, vemos que hubo daños en otros edificios. Los círculos negros con borde blanco representan edificios que sufrieron daños importantes por la onda expansiva en el edificio Murrah. Por ejemplo, si miran a su izquierda, verán un corredor entre dos edificios más grandes por el que la onda expansiva se abrió paso. Los dos edificios grandes formaron una abertura, y pueden ver que los edificios de la parte inferior izquierda resultaron dañados a una distancia bastante considerable. Naturalmente no estaban construidos de forma tan resistente y la onda expansiva tenía menor intensidad. Si miramos a la derecha, podemos ver otro pasillo donde también resultaron dañados edificios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que los edificios situados detrás del edificio Murrah, que a primera vista no esperarías que sufrieran daños, esperarías que el edificio los hubiera protegido, en realidad resultaron dañados debido a un complejo conjunto de reflexiones en los edificios más grandes que provocaron estos daños. Bien, la razón por la que señalo esto es que se trata de una sola detonación. Ahora, si tuvieran una situación como la planteada, por ejemplo, en la diapositiva, déjenme volver atrás un momento, en la diapositiva 14. Volvamos a la 14. Si se produjeran 3 detonaciones de este tipo, pueden ver cómo los daños generales en esta zona serían realmente extensos. En primer lugar, habría daños considerables. Imaginemos, a efectos de análisis, que la primera explosión se produce en la parte superior derecha de las 3 explosiones en este edificio rojo. Eso causa daños extraordinariamente graves. Es una bomba de gran potencia, por así decirlo. Ahora, si la siguiente explosión se produce debajo de esa, en la otra manzana inferior, la onda de choque de esa segunda explosión es relativamente baja en la zona que recibió el primer impacto, pero muchas de estas estructuras ya han sufrido daños graves y están debilitadas. Ya sabe, coja una tabla. Mejor, pensemos en un poste. Imagine un poste. Golpeo el poste y agrieto la base, pero no lo derribo. La siguiente onda expansiva lo tira. Así que pueden imaginar los graves daños que causa la primera explosión. Pero la segunda explosión provoca daños aún más graves en la misma zona que ya había sido alcanzada. Y esto ocurre en todos los lugares distintos. Así que, si se producen muchas explosiones juntas, los efectos son casi no lineales en cuanto al daño que infligen. Es algo que conviene tener en cuenta cuando, ya saben, intentamos evaluar los daños de ataque con Oreshnik. El Oreshnik lleva muchas municiones más pequeñas, cada una con una potencia explosiva considerable. Quizá equivalgan a un par de cientos de libras de explosivo de alta potencia, que es mucho. Pero no es mucho mayor que lo que se obtiene con un dron que lleva una ojiva más grande. Ya saben, los drones típicos, los más grandes, llevan ojivas de 100 kilos. Así que es significativo, pero su efecto se intensifica más cuando las municiones se agrupan. Por tanto, si pensamos en el Oreshnik como un arma de racimo, pasemos a la diapositiva 55. Estoy saltando de un lado a otro, pero está bien. ¿Te has quitado los zapatos para poder contar, Gary? Gracias, Gary. Sí lo creo. De acuerdo. Estupendo. Gracias. Si nos fijamos en el Oreshnik, me resultó muy interesante que Putin hiciera un comentario de pasada sobre que necesitan entenderlo mejor. Los rusos ni siquiera entienden del todo esta arma. En esencia, la están probando mientras la usan en combate, lo cual está bien. Quiero decir, ¿por qué no?
pero hizo un comentario de pasada sobre lo bien que el Oreshnik puede concentrar sus municiones, sus submuniciones. Hay que tener en cuenta que el Oreshnik lleva 6 vehículos y cada uno transporta 6 submuniciones. Estos vehículos se desprenden de la parte delantera del Oreshnik mientras desciende. Maniobran un poco para asegurarse de poder colocar las ojivas donde quieren y después cada uno libera 6 submuniciones. Ahora bien, si este conjunto de 6 sistemas de lanzamiento, llamémoslos un autobús o vehículos de despliegue, si estos 6 vehículos de despliegue pueden mantenerse lo bastante cerca unos de otros, y la dispersión desde cada uno de estos vehículos puede mantenerse lo bastante concentrada y enfocada, entonces cuando impacten en un objetivo, pueden hacerlo realmente trizas. Así que si miramos la diapositiva 56, he mostrado una situación en la que he elegido la Casa Blanca y he dicho, de acuerdo, tomemos un Oreshnik y veamos los niveles de daño que podría causar uno de estos Oreshnik. Por supuesto, esperamos que varios Oreshnik se concentren en objetivos individuales. Bueno, eso ya se está debatiendo. Pero si miramos el recuadro de la esquina superior derecha de esta figura, los círculos rojos muestran dónde se alcanzarían 5 libras por pulgada cuadrada a causa de un impacto. Son impactos aleatorios, y esa es una sobrepresión de onda expansiva considerable. Derribará paredes interiores de un edificio. Así que los puntos de impacto que estén en la Casa Blanca, en este caso concreto, causarán daños muy graves dentro del edificio. Ya sabe, matarán a personas dentro de la zona de 5 libras por pulgada cuadrada. Y si miramos la zona inferior izquierda, vemos que el alcance de la explosión de 20 o 10 libras por pulgada cuadrada es mucho menor. Así que al comparar las curvas de 5 y 10 libras por pulgada cuadrada, podemos ver que habrá daños generales muy importantes, muchos escombros volando. Moriría mucha gente suponiendo que no se hubieran refugiado o que no estuvieran fuera del edificio. Pero no sería totalmente devastador, como cabría esperar si un Al-Fatah impactara contra el edificio. Pasemos a la diapositiva 58. Debería mostrarlo. Esto es lo que haría un Al-Fatah. De nuevo, una estimación aproximada. La explosión de 40 cuadras banco interior lo arrasaría todo. El sería about 7 años, que sería daños tremendos en board. Cuando llegas a las curvas de 5 libras por pulgada cuadrada, que es la tercera curva desde fuera, todavía vas a derribar todos los muros interiores. Los muros exteriores probablemente se derrumben, porque muchos de ellos se sostienen gracias a estructuras interiores. Así que las partes de los extremos de la Casa Blanca también sufrirían daños muy graves. Pero podría ser que, ya sabes, quienes tengan la suerte de estar en el lugar adecuado sobrevivan a la explosión, aunque también podría morir mucha gente por los escombros proyectados. Pero básicamente, el centro de la Casa Blanca y las 2 alas inmediatamente contiguas quedarían completamente arrasados. Y eso con el Al-Fatah, porque a diferencia del Oreshnik que lleva submuniciones, solo se obtiene Hebmunhith Cincture. Sí, pero eso no significa que el Oreshnik no pueda ser devastador por lo que hace, porque tendrá un impacto mayor. Sí, veamos la diapositiva 57. Aquí tienen una representación de una submunición. A la derecha, he supuesto que la agrupación de las submuniciones es lo bastante buena como para que la incertidumbre media sobre dónde caerá una submunición sea de unos 50 metros. Así que, como ven, si puedo agrupar más las ojivas, puedo causar un daño tremendo a esa estructura. Si de verdad quiero destruirla por completo, necesito poder concentrar los impactos de las municiones de forma suficientemente compacta. Y no es descartable que se pueda lograr una precisión de 50 metros o mejor. Así que tenemos que
Esta es una de las razones por las que en el pasado he molestado a algunas personas al sugerir que, ya saben, las capacidades destructivas de este misil aún no están determinadas. La verdad es que todavía no lo sabemos, y quizá los propios rusos tampoco sepan exactamente hasta qué punto puede llegar este misil. Y hay otra idea equivocada sobre el Oreshnik y en general sobre estos impactos hipersónicos, que pueden causar daños graves a estructuras subterráneas. Y quiero repetirlo, esto se comenta constantemente. Es como si hubiera un poco, creo yo, del traje nuevo del emperador en las valoraciones de lo que hemos observado sobre el Oreshnik. Se ha hablado mucho de que estas submuniciones penetran profundamente en el suelo y causan daños enormes, y de que eso explicaría de algún modo por qué no vemos tantos daños. Es muy poco probable que eso sea cierto. Estos artefactos depositan la mayor parte de su energía cerca de la superficie terrestre, y explicaré por qué. Eso no significa que no sean importantes. Solo digo que no son armas que puedan emplearse eficazmente contra estructuras subterráneas profundas. Son armas de superficie, lo cual ya es bastante bueno. Pero es importante entender que la razón por la que quizá no estén viendo es que cada submunición más o menos el daño de un dron, y eso es significativo. Quiero decir, si estás en ese lugar, estás muerto. Pero no derriba todo tipo de estructuras a su alrededor a grandes distancias. Simplemente no es lo que está ocurriendo. Y mi hipótesis es, esto es especulación, quiero dejarlo muy claro, pura especulación. Pero habiendo visto cómo funcionan las burocracias, no me sorprendería que quienes querían construir el Oreshnik exageraran algunos aspectos de su rendimiento y que no se revisara adecuadamente la exactitud de las afirmaciones que llegaron hasta Putin. Y esa podría ser la razón por la que quizá no veamos el uso del Oreshnik hasta dentro de bastante tiempo. Será interesante ver, cuando por fin veamos utilizarse los Oreshnik, qué eficacia tendrán. No estoy sugiriendo que no vayan a ser eficaces. Quiero dejarlo claro, no lo serán. Pero lo que digo con total seguridad es que no van a ser un arma que cambie las reglas del juego, comparable a un arma nuclear. No van a ser eso en absoluto. Así que las afirmaciones en ese sentido sencillamente no son correctas. Y de nuevo, no intento restar importancia a la capacidad de esta arma para sembrar el terror o causar daños. Pero lo que veremos, si vemos un uso masivo de Oreshnik, es que, si pueden concentrar las ojivas de submunición sobre un objetivo con suficiente precisión, causarán daños muy graves. Pero solo lo lograrán usando 2 o 3 Oreshnik de forma combinada, algo que deberían poder hacer. Y así que Ted, para que quede claro, la cuestión, creo que lo dijiste hace un par de sesiones, es que nuestras defensas aéreas no van a derribarlo. Tengamos lo que tengamos. No hay defensa contra ellos. No hay defensa contra ellos, pero tampoco la hay contra estos. No hemos podido interceptar los misiles con ojivas individuales. El porcentaje de interceptación es muy bajo. Casi perdí el tiempo escribiendo una nota a la Radio Pública Nacional. Siguen informando. CNN hace lo mismo y dicen, bueno, sabemos que Patriot tiene una eficacia del 95%. Pero ha habido tantos daños que debe de haber más misiles procedentes de Irán de los que creemos, de los que esperábamos. Bueno, ¿han pensado alguna vez en la posibilidad de que la defensa antimisiles no esté funcionando? ¿No funciona? Quiero decir, ya sabes, aparentemente no. Sí, quiero decir, escuchas a estos periodistas y te dices, no es que lo que estoy diciendo sea secreto. Mucha gente, quiero decir, cientos de miles de personas han estado viendo estos programas. Alguien de la comunidad periodística, del periodismo convencional, presumiblemente sabría algo sobre esto. Estaré encantado de hablar con ellos. Pero en lugar de eso, invitan a algún tipo del Instituto Hudson o a algún
Idiota, almirante retirado de 3 o 4 estrellas. Hoy mismo tenían a un almirante. Decía, bueno, gran promesa, esto te va a encantar, Dan. Vaya, Nes, det sí que voy a odiar. Pens nu. El gran problema, según dice este almirante, es que tontamente no estamos yendo a por los lanzadores iraníes. Solo queremos los lanzadores. Por cierto, ¿era el almirante Howard? Podría haber sido. Podría haber sido. Claro, la primera pregunta que le haría sería, ¿cómo vas a encontrar los lanzadores? Quiero decir, en Irán hay muchos lanzadores al aire libre. Algunos de esos lanzadores disparan desde zonas abiertas porque algunos de esos grandes misiles de propulsante líquido no se lanzan desde túneles subterráneos. Así que ya son bastante difíciles de encontrar, incluso estando nosotros allí y buscándolos todo el tiempo. Vamos, Ted. Quiero decir, madre mía, es que nadie en el Departamento de Defensa pensó, oye, deberíamos ir a por esos lanzamisiles. Evidentemente, lo dijeron desde el primer día. Eso es lo que estábamos diciendo, literalmente, el primer día. Así que es sencillamente extraño que hagan esa afirmación ahora, en el día 155, creo que es. Sabes, sé que esto te resulta inquietante, pero a mí también me inquieta como analista técnico, que ha trabajado codo con oficiales de 3 y 4 estrellas, aportando asesoramiento técnico. Porque me pregunto, ¿están utilizando ese asesoramiento técnico? En mi caso hay una historia que quizá les resulte interesante a tus espectadores. Otra historia más. En mi caso, al jefe de operaciones navales no le dijeron que el láser de rayos X tenía que obtener su energía de una detonación nuclear en el espacio. No lo sabía. Así que le hablaron de ese láser de rayos X, destruyendo cientos y miles de misiles balísticos intercontinentales soviéticos desde decenas de miles de kilómetros de distancia, y nunca le dijeron que se trataba de una detonación nuclear en el espacio. Al presidente tampoco se lo dijeron. Así que este fue un ejemplo en el que los técnicos que idearon este sistema de armas se lo presentaron al responsable político sin explicarle que, por cierto, necesitábamos detonar en el espacio una ojiva nuclear de 150 kilotones. Cuando Ronald Reagan se enteró de que se estaban produciendo detonaciones nucleares en el espacio, se puso hecho una furia. Dijo, nada de armas nucleares en el espacio. Cero. No es posible. Se lo dije al jefe de operaciones navales. Fui yo quien se lo dijo. Estaba en una reunión informativa con él, se lo dije, y pude ver cómo ponía los ojos en blanco, porque él ya había ido al presidente a defender el láser de rayos X. Formaba parte de ese juego y entonces bajé, y de verdad, Linton Brooks, ahora embajador Linton Brooks, le eché una bronca monumental en aquella discusión. Le dije, se lo contó al jefe de operaciones navales y no me consultó a mí. Pero ¿quién demonios se cree que es? Y él, bueno, ya saben, quizá fuera capitán, un capitán de alto rango y más tarde almirante. Pero yo era civil, no tenía por qué inclinarme ante él y no lo hice. Pero ahora, basándome en esta experiencia personal, una experiencia personal vivida en tiempo real, la iniciativa de defensa estratégica fue un desastre, una decisión desastrosa. Lo presencié porque la gente de abajo estaba vendiendo una idea que intentaban que adoptaran los responsables políticos y no les dijeron lo que necesitaban saber. Mi trabajo era decir, sí, señor presidente, si quiere esta arma, de acuerdo. Usted es quien toma la decisión, pero debe entender que estaremos detonando armas nucleares en el espacio. Si yo se lo hubiera dicho, si hubiera sido asesor de Reagan en vez de ese idiota que tenía, Jay Keyworth, que era su asesor científico, no habría seguido adelante con la iniciativa de defensa estratégica tal como la puso en marcha. Pero luego se encontró atrapado en una situación política. Así que no estoy seguro, solo estoy especulando. Especulo con que quizá haya ocurrido algo parecido con Putin. Esta gente dijo, oh, es un arma estupenda. Va a ser como un arma nuclear.
porque Putin no es ningún tonto. No va a repetir cosas que le han dicho a menos que crea que son ciertas. En algún punto hubo un fallo en la comunicación entre esta gente técnica de los niveles inferiores y la gente de los niveles intermedios, que debería haber podido decirle a Putin que esto no era el equivalente a un arma casi nuclear. No lo es. Bueno, ¿y si existe la posibilidad de que no se informara a Putin, pero que eso no sea más que una campaña de desinformación con la que los rusos quieren que especialmente los europeos crean que son así, para que les tengan más miedo? Quiero decir, supongo que es una posibilidad. Es posible, pero no creo que Putin hiciera eso. Mi opinión sobre Putin, y podría equivocarme, ya sabe, podría equivocarme, es que no le gusta ir de farol. Dice lo que piensa. It's in Metham's mind. Entiende que habrá consecuencias cuando se sepa que dijo algo que no era verdad, y no creo que hiciera eso. Creo que es lo bastante inteligente y estratégico en su forma de pensar como para que cuando lo dice en serio. No hay nembrym benign físior zum few in mind. Yuris ethling. No seal. Is 7-3 that anu. And thou, as if sent to ports de sinum. Bueno, ya veremos, porque probablemente se utilicen los Oreshnik, pero desde luego hasta ahora no se han utilizado de forma significativa, y no tenemos pruebas de daños catastróficos en ninguno de los dos ataques que se han producido hasta el momento. Y creo que no es casualidad. Es mi opinión. Y quizá, ya saben, mis críticos como el Dr. Rowe puedan ir a por mí por decir esto. De hecho, me escribió una carta tremendamente pretenciosa. ¿Qué estoy diciendo? Y yo le respondí, solo soy una persona técnica, solo estoy hablando. Entonces él dice, bueno, eres un presumido. ¿Qué quiere decir con que voy de presumido? Solo intento dar los hechos. Y usted me dice que mis hechos son erróneos, pero no tiene ningún análisis. Exacto. Es bastante importante. ¿Qué posibilidad hay de que existan varios tipos de ojivas? Es decir, en lugar de este sistema que se divide en otras, quizá haya una ojiva única con mayor potencia. Ha hablado de un explosivo basado en tungsteno. He investigado los explosivos basados en tungsteno, y el tritonal es uno de los explosivos más eficaces en relación entre potencia y peso. Es TNT mezclado con aluminio. Y el aluminio, cuando se quema y se convierte en óxido de aluminio, libera una enorme cantidad de energía. Así que muchos explosivos son tritonal. Son una mezcla de TNT y aluminio, por cierto. Ahora bien, si se utiliza tungsteno en lugar de aluminio, se puede alcoholar con el TNT una temperatura bastante alta como para que el tungsteno también se queme. Y liberará mucha potencia, aunque no tanta como el aluminio, pero tiene la ventaja de ser extremadamente denso. Y se busca una densidad extrema, porque cuanto más pesada sea esta munición, mayor será la velocidad a la que impacte contra el suelo. Y si impacta contra el suelo a mayor velocidad, se obtiene más energía cinética en la explosión. Energía cinética, no solo energía explosiva. Exacto. Y él ha dicho wolframio. Así que podríamos ver, ya sabe, que las municiones probablemente tendrían aproximadamente el doble de energía explosiva que las que hemos visto hasta ahora. Déjame preguntarte una cosa, Ted. ¿Cuál es la conclusión para Estados Unidos en términos de... Casi nunca uso el término algo que lo cambia todo, porque no deja de ser una nueva evolución de algo, pero es una tecnología avanzada que ha sido... ¿Qué supone el Fatah en Oriente Medio y el Oreshnik dentro de Rusia, Ucrania o quizá incluso en Europa? ¿Cuál es la conclusión para nosotros, especialmente si ambos pueden producirlo a gran escala? Bueno, creo que el daño por cabeza de guerra va a ser considerablemente mayor. Desde luego en el caso de los Al-Fatah, de lo que cabría esperar de una cabeza de guerra de 1000 kilogramos.
va a ser una cabeza de 2.000 o 2.500 kilogramos, es decir, de 4.000 o 5.000. Y eso no es algo que se pueda ignorar. Y como saben, lo mismo ocurre por parte de Rusia. Cuando los rusos analicen la situación, como he hecho yo, no me sorprendería que, en algún momento, lleva tiempo desplegar algo así, empezáramos a ver cabezas de guerra aceleradoras por parte de los rusos. Quiero decir, si cogieras una ojiva de misil balístico Iskander y le pusieras un motor cohete de aceleración bastante potente, podrías hacer que impactara contra el suelo a una velocidad mucho mayor, quizá bastante por encima de los 3 kilómetros por segundo. Ahora mismo impacta quizá entre 1,5 y 2 kilómetros por segundo, porque planea un poco y maniobra. Pero si yo rediseñara mi Iskander de próxima generación, cogería esa ojiva y le pondría un motor cohete, como el que se ve en el Al-Fatah, y simplemente incrustaría esa cosa en el suelo a mayor velocidad. Podría causar mucho más daño con esa ojiva. Así que creo que podríamos empezar a ver cosas así en el futuro. Y bueno, mire, voy a volver a poner esto aquí. Esto es lo que fue. Ya ve, esto es de principios de julio. Estos impactos, hasta donde yo sé y puede corregirme si me equivoco, no fueron de misiles Al-Fatah, fueron de algunas de las otras categorías de misiles. ¿Tendrán los misiles iraníes el mismo sistema de guiado que les permita realizar ataques de precisión como estos? Y si estos hubieran sido Al-Fatah, Reita Frasia Abdwin as a destrucción respecto al meme aquí. What would be the difference in destruction from what you see here? Well, what you'd see, for example, Bueno, por ejemplo, si miramos, tenemos dos filas de 4 imágenes. Fíjese en la fila de arriba. En la primera imagen a la derecha de la situada más a la izquierda, tiene 2 círculos rojos y hay una zona dañada. Sí, tiene bueno, creo que todas son Muwafaq. Sí, Damai Muwafaq, sí. Así que la AB dice que probablemente fue un dron grande el que impactó contra esa estructura. Si hubiera sido un Al-Fatah, las estructuras adyacentes estarían gravemente dañadas. Es decir, si esto hubiera sido atacado con un Al-Fatah, esos edificios probablemente estarían arrasados o sufrirían daños muy importantes. Y eso nos da una pista. Si miran justo debajo se ve una fila de estructuras rectangulares, la Torre 22. Está en Jordania. Si la estructura destruida hubiera sido impactada por un Al-Fatah en lugar de por un dron, creo que todas esas estructuras estarían muy dañadas y se vería. Así que si mismamos la imagen que está inmediatamente a la izquierda de esa, porque también es una larga hilera de edificios, es la base aérea de Al-Salem. Sí, eso empieza a parecer más interesante, posiblemente. Pero creo que probablemente fue un grupo de drones, porque se verían daños en otros edificios. Pero ese es el tipo de daños que se vería con Al-Fatah. Afectaría a una zona más amplia, y por supuesto habría incendios después de los daños. Así que los daños podrían ser bastante importantes. Tengo que decir que si eso eran realmente drones, es un problema aún mayor para nosotros. Porque si ni siquiera podemos interceptar un dron que se mueve despacio, entonces, madre mía. Bueno, quiero decir, ¿puedes permitirte usar un interceptor de $4 millones para derribar un dron de $30,000? Quiero decir, no puedes permitírtelo. No es un intercambio que puedas ganar al final. Así que nos quedan unos pocos miles de misiles Patriot PAC-3. Muy bien, ¿y qué? Unos pocos miles de drones no son nada. Quiero decir, no supone ningún problema. De hecho, estoy seguro de que los iraníes dicen, vale, lancemos aquí unos cuantos drones más. Y, ya sabes, algunos serán interceptados, pero simplemente los seguiremos con más. Y como pueden reprogramar estos aparatos en vuelo, ya sabes, estos drones pueden reprogramarse en vuelo. Cuando pierdes un dron antes de que alcance uno de esos edificios, lo sabes. Y puedes comunicarte en tiempo real con un dron que viene detrás y decirle, este es tu objetivo ahora.
and say, here's your target now. And I suspect that's in fact what's already going on. Y sospecho que de hecho, eso es lo que ya está ocurriendo. Tienen un enlace de comunicación a través del sistema Beidou, el sistema de navegación que usan los drones, así como los satélites de navegación, tiene una capacidad de comunicación limitada. No es mucha, pero basta para decirle a un dron que se está comunicando mediante el sistema de navegación: ahora tienes una nueva ubicación a la que debes dirigirte. Y el dron tiene capacidad de procesamiento suficiente para reprogramarse automáticamente y cambiar de rumbo. Sabe dónde está porque cuenta con el sistema de navegación. Lleva estos MEMS, estos sensores microelectromecánicos de los que hablé la última vez. Son esos circuitos diminutos que van en el dron, ya sabe, como pequeños chips. Y eso le indica dónde está, ya sabes, para hacer finalmente los ajustes que tenga que hacer. No se puede inhibir, porque el sistema Beidou tiene todo este salto de frecuencia y múltiples satélites, así que puede evitar las interferencias, a diferencia del GPS. Así que supongo que las defensas aéreas simplemente están siendo superadas por la potencia de fuego. Tienes un ataque concentrado en el que cada vez que interceptas algo, el dron atacante que viene detrás se reprograma para ir a por ese objetivo, porque sabes a dónde se dirige ese dron. Y si de repente desaparece y no ha llegado al objetivo, porque sabes que recibes información de vuelta, vale, pues uso otro dron. Lo reprogramo. Ya sabes, la situación se vuelve muy mala para la defensa muy rápidamente. Hay una verdadera incógnita sobre qué pueden hacer las defensas en el futuro. Bueno, eso es exactamente lo que iba a preguntar. ¿Qué posibilidades hay respecto al Oreshnik o al Al-Fatah en términos de lo que es tecnológicamente viable ahora mismo para Estados Unidos? Ya sea algo de lo que disponemos o algo que podamos desarrollar y que ponga esos misiles en riesgo. Por ejemplo, interceptarlos en la atmósfera antes de que se produzca la detonación de la ojiva y todo eso, o de cualquier otra manera. ¿Qué posibilidades hay? ¿O es que What is the possibility? Or is it No just way. absolutely futile? No way. The Al-Fatah is maneuvering. De ninguna manera. El Fatah maniobra e incluso el sistema THAAD intentaría interceptarlo quizá a 60, 70 o 80 kilómetros. Para entonces un interceptor THAAD tarda demasiado en llegar al punto de interceptación. Por ejemplo, y estoy calculándolo un poco de memoria, digamos que quiero interceptarlo. Veo la trayectoria de una ojiva Fatah entrante, la sigo y digo, va en una trayectoria balística, así que creo que voy a intentar interceptarla a 60 kilómetros de altitud. Bien, eso significa que probablemente llegaré al punto de interceptación unos 50 segundos después de lanzar el interceptor. Pues bien, 50 segundos antes de lanzar el interceptor, ese objeto estaba a 150 kilómetros de distancia. Y si empezó a maniobrar siquiera un poco a 150 kilómetros de distancia, el punto de interceptación va a cambiar. Y yo solo tengo una, ya sabe, tengo que llegar a ese punto de intercepción lo más rápido que pueda, porque el interceptor es rápido, pero no lo bastante como necesitaría para ir realmente a por estos objetivos. Estos objetivos suelen ser más rápidos y vienen de más lejos. Así que, si maniobro solo un poco a 100 kilómetros de distancia, estaré tan lejos del interceptor que no tendrá capacidad de maniobrar y alcanzarme. Así que, ya sabe, simplemente fallará. Por tanto, el THAAD no sirve contra esto. Y luego, cuando entra más profundamente en la atmósfera, esto es altitudes en las que la maniobra es pequeña, pero no enorme. Cuando entra más profundamente en la atmósfera, esta cosa puede realizar maniobras tremendas. No hay manera de que un PAC-3 pueda igualar esas maniobras. Simplemente no es posible. No le oigo. ¿Tenemos alguna idea de cuántos de estos Fatah se han fabricado? No, pero podrían ser miles. Podrían ser miles. Y si yo fuera Irán y tuviera la opción de concentrar mis instalaciones de producción, es difícil saber hasta qué punto está especializada cada instalación.
Yo priorizaría los FATA tanto como pudiera. Estaría produciéndolos tan rápido como pudiera. Así que tenemos 1 o 2 minutos para hablar de los efectos de los misiles hipersónicos. Claro que sí. A minute or two to talk about hypersonic impacts, or do we Oh, want you to? bet. Yeah. Sí, absolutamente. Okay, so let me explain De acuerdo. what a Déjeme hypersonic explicar qué es un impact impacto is, hipersónico y why- por qué no va a ser una why munición de it's not penetración gonna be profunda. the deep, penetrating Esto es munition. importante This is porque aquí important tenemos un poco una situación de el traje nuevo del emperador, en la que la gente dice, no vemos daños porque estas cosas han penetrado profundamente en la Tierra y han causado daños terribles. Uh, Pero eso no es lo que nos dice la what the- física. what the physics tells Si us. vamos a la diapositiva So, 26, go to, no nos detendremos en ella, pero 26. lo que vemos es un cálculo aritmético sencillo. No vamos a preocuparnos por ello. Is a simple arithmetic. Quienes pidieron las diapositivas ya las tienen o no pueden conseguirlas de mí. Slides either already have it or can't get them from me. Basically, if an object hits the ground at 3 kilometers per Básicamente, si un objeto impacta contra el suelo a 3 kilómetros por segundo o más, su energía cinética va a equivaler a su peso en TNT. go to slide 27. Eso es todo lo que muestra este cálculo. Así que si vamos a la diapositiva 27, vemos cómo se manifiesta esto en una colisión hipersónica. Lo que ocurre es que el objeto, si miramos la parte superior izquierda de los 3 recuadros, el objeto impacta contra el suelo y se aplasta tan rápido que simplemente se vaporiza. Por de penetrar todo un objeto entero, simplemente se aplasta. Y al aplastarse, si alguna vez han hinchado un neumático de coche o de bicicleta, saben que al bombear aire dentro, la bomba se va calentando cada vez más. The air in, you get a warmer and warmer pump. If it's an action pump, you can feel it. That's because the Si es una bomba de mano, se puede notar. Eso se debe a que la compresión del aire provoca que el aire se caliente. Es lo que se llama compresión adiabática. Y eso es lo que le ocurre al material, pero de forma mucho más violenta, debido a las enormes cantidades de energía cinética. Y si miramos el recuadro de arriba a la derecha, lo que ocurre es que la materia se funde. El material se derrite. Se calienta tanto porque toda la energía cinética queda concentrada en él. Primero se funde y luego se evapora. Se convierte en un gas, de hecho, en un plasma. Y ese plasma se expande violentamente hacia afuera. Por eso tiene el efecto de una explosión, como un explosivo de gran potencia. Of an explosive, of an explosion, like a high explosion. And when you look at the final crater at the bottom, Y cuando observas el cráter final, en el fondo, lo que obtienes es simplemente un cráter como el que produciría una explosión. Puede que el cráter sea un poco más largo que ancho o más corto. Depende de la masa del objeto, de la densidad de masa del terreno. Habrá muchas diferencias. Si observas la superficie de la Luna, donde hay cráteres de impacto muy grandes causados por objetos muy grandes, verás una pequeña estructura en el centro. Después verás zonas largas y planas, con un borde alrededor. Esos son cráteres de impacto, y la zona larga y plana es la Cessna fundí por el impacto. And the long flat area is the molten area created by the impact. And what you see in the middle is when you hit the surface. Y lo que se ve en el centro es el momento en que impacta contra la superficie. Es el impacto. Pongamos que un meteorito o meteoro de 2 o 3 kilómetros de tamaño choca contra el suelo, se vaporiza y después una pequeña parte tiende a rebotar hacia arriba y se solidifica. Por eso en el centro de estos cráteres se suele ver una pequeña estructura montañosa. Es muy pequeña y marca el centro del punto de impacto. Pero todo lo demás es plano, ¿verdad? Eso se debe a que todo se ha vaporizado. Bien, veamos un experimento real con arena. Miren la diapositiva 28. Es una diminuta bola de aluminio que se lanzó contra la arena a velocidades hipersónicas de más de 3 kilómetros por segundo. Así que es un objeto pequeño. So this is a small object, though. It's a millimeter size. Okay, so it's very small. Tiene un tamaño de 1 milímetro. It's a sand surface. Vale, así que es muy pequeño. Pero esta es una superficie de arena y os he mostrado la dirección de llegada. El ángulo de impacto es bastante bajo, 30 grados,
Y si miráis el recuadro 3 de la diapositiva, podéis ver que sale un pequeño chorro con un ángulo bajo. Es literalmente un chorro que se genera en el impacto. Pero como la bolita de 1 milímetro llegó a una velocidad tan alta, creó una trayectoria ionizada más caliente, por la que la onda de choque en expansión pudo ascender. Por eso se ve eso. Pero si bajamos hasta la diapositiva 12, podemos ver un cráter circular. En la diapositiva 9 se ve que para entonces todo está saliendo en todas direcciones, y en la diapositiva 12 se ve un cráter circular. Esto es un ejemplo de un impacto hipersónico. Podría ser en la Luna o podría ser aquí. El cráter es más profundo porque aunque el objeto es muy pequeño, la arena tiene una densidad relativamente baja y no vaporiza una enorme zona de material de la superficie. Así que eso es lo que se ve cuando se produce un impacto. Bien, veamos rápidamente la diapositiva 32. Nos dará una idea de lo que podría ocurrir cuando una submunición de Oreshnik impacta contra un edificio de varias plantas. De acuerdo, a la derecha tengo una submunición de tamaño finito, hipotética, impactando contra una superficie. Quizás sea una azotea, y la azotea no tiene detrás una gran cantidad de material. No es como la arena, ¿sabe? Una gran extensión de arena. Así que a medida que la munición penetra por el tejado, una parte se comprime hacia arriba, pero no toda. A medida que sigue avanzando, si sigue avanzando, y le mostraré que lo haría, la munición golpearía entonces otro suelo, y así sucesivamente. Veamos un experimento en el que la vemos impactar contra múltiples superficies. Un pequeño impacto hipersónico sobre múltiples superficies. Vayamos a la diapositiva 34. Si miran la diapositiva 1, si miramos la parte más a la derecha de la diapositiva 1, ustedes, y perdón, Tim, ¿qué estamos viendo aquí? And I'm sorry, Ted, what are we looking at here? ¿Qué se representa? Lo que estamos viendo es una serie de placas. Está bien que me interrumpas. Vemos una serie de manchas oscuras. Se ven zonas más oscuras y zonas más claras. Las zonas más oscuras son placas, probablemente de aluminio. Así que tenemos placas apiladas, con espacio abierto entre ellas. Una especie de sándwich de placas, ¿de acuerdo? Veamos la diapositiva 4 arriba. Si miran el extremo de más a la derecha, se aprecia un poco de brillo. Ese es el inicio de la desintegración explosiva de una pequeña hipersónica de aluminio, una bola metálica, al impactar contra la primera placa situada en el extremo derecho. Fíjense en dos cosas. Primero, en la zona más a la derecha verán un área clara, casi plana, que muestra la zona de expansión de la onda de choque provocada por el material sobrecalentado en expansión de la bola al impactar contra la superficie. Pero fíjense en que al otro lado de la placa hay un destello brillante de material luminoso que ha atravesado la placa. Y cuando miramos la diapositiva 5, fíjense en la zona más a la derecha. Se puede ver que se ha expandido. Y la diapositiva 5 muestra que después de la primera placa, se puede ver una onda de choque hemisférica en expansión material fundida y sobrecalentó. Eso es como una explosión. Y a su izquierda se ve una especie de zona aplanada que empieza a formarse cuando esta onda de choque esférica en expansión comienza a chocar contra la tercera placa. Aquí tenemos una, dos. Después hay una segunda placa, así que va, primera placa, segunda placa, se ve cómo se va formando. Y si pasamos a la diapositiva 8, vemos que se han atravesado una, dos, tres placas y ya estamos llegando a una cuarta. Así que cuando llegamos a la diapositiva 15, se puede ver que cada placa ha interactuado en cierta medida con los restos sobrecalentados del impacto inicial, que se desplazan a velocidad hipersónica, creando una onda de choque explosiva de metal sobrecalentado. Así que si miramos la diapositiva 36,
If we look at slide 36 here, look at the upper left slide. Si miran la diapositiva 36, fíjense en la imagen de arriba a la izquierda. Estas son las placas, y pueden ver que la primera placa tiene un agujero, y si miran el recuadro de abajo a la derecha, verán que la segunda placa tiene un agujero más grande. Lo que ocurrió fue que la primera placa colapsó y vaporizó la pequeña esfera metálica que llegaba. La esfera metálica se expandió violentamente. Corriente de onda de choque partir material stressa por y forward brace sporek en el vaporita tal ciudad muestra. And the vaporized material from the ball. And that material had so much forward momentum. Y ese material llevaba tanto impulso hacia adelante y estaba tan caliente que abrió un agujero más grande en la placa de detrás y luego en la placa que había detrás de esa. Aunque no lo vemos, probablemente hay un agujero algo más pequeño. Así que lo que tenemos es, capa tras capa, un agujero perforado en cada una. Pero si volvemos otra vez a la diapositiva 35, podemos ver que en las diapositivas 15 y 16, el nivel de daño causado no produjo necesariamente agujeros en las placas, sino vapor sobrecalentado a una presión excesiva muy alta, expandiéndose hacia afuera. Así que esto es lo que podría ocurrir si una submunición de un Oreshnik impactara contra un edificio de varias plantas. En otras palabras, podría atravesar el tejado, provocar una explosión en el tejado y seguir penetrando. Si el tejado es muy grueso, la mayor parte de la energía se quedaría en él. Explosión del tejado y derrumbe. Si el tejado no es muy grueso y la munición entra a una velocidad suficientemente alta, lo atravesará, llegará a la planta siguiente y provocará un derrumbe. Grandes cantidades de vapor metálico sobrecalentado y a alta presión se expandirán a través del suelo, y después en la planta siguiente se produciría un efecto similar, y así sucesivamente. Así que eso es lo que podría ocurrir en un edificio de varias plantas, como los de Kiev. En resumen, is Oreshnik's flying for Naim Crow, it's Butain, type pours the Denator. And we can't stop it. ¿Ves? No podemos detenerlo y es poderoso.